Ya no es la iguana. El gobierno de Nicolás Maduro emprende campaña contra las granjas de criptomonedas para reducir su impacto en el sistema eléctrico nacional. ¿Ya no más apagones? Bajo asedio, 20 Venezuela sostiene que el 90% de su comando central se encuentra tras las rejas o refugiados. Transparencia cuestionada. Candidata presidencial mexicana duda de las elecciones venezolanas mientras promete protección a migrantes. ¿Qué tal, amigos? Hoy es martes 21 de mayo del año 2024. Les saluda Mildred Manrique. Es momento de hacer un recorrido por los hechos más relevantes que acontecen en nuestro país y el mundo a través de Noticias Impacto Venezuela. Comenzamos. Después de estimular su creación masiva, ahora el gobierno de Nicolás Maduro promete emprender una campaña para desconectar del sistema eléctrico nacional todas las granjas de criptomonedas. Aseguran que estas constituyen una de las mayores causas que generan los constantes apagones en el interior del país. Nuestro compañero José Arnaldo Mujica conversó con varios analistas sobre el impacto real de este negocio en la red eléctrica. Veamos. Durante los últimos días se han cerrado 3 de las más grandes granjas de criptomonedas que hay en el país. Según las autoridades, debido a la gran cantidad de energía que éstas consumen, podrían ser una de las responsables de las fallas que se han presentado en el sistema eléctrico nacional. Para conocer un poco más de este tema, hemos consultado al especialista Marlon Rojas, quien reconoce que ciertamente consumen grandes cantidades de energía, pero no se debe de ver como un problema, sino como la posible solución a las fallas en el sistema eléctrico del país. Las granjas de minería digital básicamente son la columna vertebral que sostiene toda la red descentralizada de Bitcoin. Ellos transforman la energía en información digital. Y desde un punto de vista energético, se podría decir que son grandes centros de datos que son consumidores de energía. Nosotros creemos que los mineros, como son grandes consumidores eléctricos, podrían hacer contratos de energía con Corpoelec que sean ganar-ganar. El gobernador de Carabobo, Rafael Acaba, se hizo viral al desmantelar una granja de criptomonedas. Informó que decomisaron 11.000 máquinas. En Venezuela, desde mediados del año 2018, se comenzó a idear las medidas de regularización de este sector, pero fue hasta el 2021 cuando se comenzó a ejecutar los procesos. Y se parte desde una premisa técnica que se decía que no se iba a permitir esta actividad en zonas residenciales. No se podía minar en zonas residenciales, solamente en zonas industriales. Ok, este proceso de industrialización de la minería como tal, después de la creación de las normas jurídicas de ese ordenamiento jurídico que lo regulaba, estaba encargado de 2 entes principales. En primer lugar, era SUNACRIC, que había sido creado en el 2018, que era el que se encargaba de otorgar las licencias de funcionamiento como Desde un principio, la idea de los entes involucrados era no afectar la distribución del fluido eléctrico. Por eso, entre otras cosas, se acordó que estas granjas deberían operar en las zonas industriales y Corpoelec se encargaría de entregarles la factibilidad de operación. Como tal. Y por otro lado estaba Corpoelec, que es el proveedor energético, y era el que se encargaba de poder otorgar la factibilidad eléctrica y hacer los contratos energéticos para que esta industria funcionara. De hecho, se le asignó una tarifa en ese momento, se discutió, y se le cobraba una tarifa por los kVA que estaban asignados, y ellos otorgaron los contratos eléctricos de estos mineros como tal. Vale destacar que para el 2020 y el 2021 y 2022 ya existían zonas donde habían racionamientos eléctricos y todavía no se había industrializado la minería digital como tal. Cuando comenzó la regularización de este sector, las personas que tenían grandes inversiones se sumaron al proceso. Solo se mantuvieron en la clandestinidad los mineros con pequeñas inversiones. Según el criterio del especialista, las granjas intervenidas podrían tener permisos de funcionamiento debido a sus grandes dimensiones. La decisión de cerrar estas granjas de criptomonedas podría estar vinculada a las investigaciones que se han venido desarrollando en distintas tramas de corrupción referido a este tema, en donde, por cierto, han quedado detenidos ex trabajadores de PDVSA y también de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día. Recuerden que de lunes a viernes la publicamos en todas nuestras plataformas digitales para conocer sus opiniones y poder interactuar con ustedes. La de hoy está relacionada a lo siguiente.
Mientras gran parte del país sufre apagones a diario, el gobierno de Nicolás Maduro sigue buscando culpables del colapso del sistema eléctrico nacional. Ahora tiene en la mira los sitios donde se concentran múltiples equipos de cómputo para realizar la minería de criptomonedas con el objetivo de desmantelarlas y poder reducir su impacto en el consumo de energía. Entonces, ¿llegará el fin de los apagones con la eliminación de las criptogranjas? Desde 20 Venezuela, la organización que lidera María Corina Machado, afirman que el 90% de su comando central se encuentra bajo asedio gubernamental al cumplirse 2 meses de la detención de los dirigentes Dignora Hernández y Henry Alviares. A ellos se les suma la situación de refugiados de 5 integrantes que se encuentran en la Embajada de Argentina en Caracas. Joan Álvarez nos amplía. Este lunes se cumplieron 2 meses desde aquel grito de auxilio de la dirigente Dignora Hernández, quien fuera detenida en simultáneo con Henry Alviares, ambos integrantes del comando de María Corina Machado, quienes aún se encuentran desaparecidos, pese a que abogados defensores afirman que fueron presentados ante un tribunal express en el mismo lugar en el que se encuentran actualmente recluidos. Escuchemos a continuación declaraciones de abogados y defensores de derechos humanos. Y esto llama la atención porque estamos hablando de parte del comando de campaña con Venezuela, en un momento donde el señor Nicolás Maduro nombra su comando de campaña libremente al equipo contrario que de alguna forma está trabajando por una opción distinta a la que él representa, se le encarcela, se le persigue. Si bien todas las detenciones y órdenes de captura han sido vinculadas a presuntos planes desestabilizadores de María Corina Machado, el comando con Venezuela es quien aún lleva las comunicaciones y logística del candidato unitario Edmundo González Urrutia, puesto que aún no se ha conformado un comando general de todas las fuerzas que integran a la plataforma unitaria. Estamos hablando de una parte sustancial que representa a la población venezolana que mayoritariamente quiere ir democráticamente a unas elecciones, y esto se crea en términos de disparidad, en términos de desigualdad, en términos de persecución policial. Importante destacar que además de los 2 meses desde la detención de Dignora Hernández y Henry Alviares, también se cumplieron 100 días desde la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, a quien tampoco se le ha permitido juramentación de un abogado privado o la defensa consular de la Embajada de España por su doble nacionalidad. Estamos hablando de defensores, de activistas, de comunicadores sociales presos en Venezuela como parte de un patrón de persecución por razones políticas. No podemos sino seguir elevando la voz de forma enfática para que sean liberados de forma plena e inmediata todos los defensores de derechos humanos en nuestro país. Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas deben ser liberados inmediatamente. Este lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, también reprochó a la oposición por supuestamente tener un plan desestabilizador al eventualmente ser derrotados en la elección presidencial tras un supuesto desconocimiento de los resultados, y reiteró que no habrá suspensión o postergación de los comicios a falta de poco más de 2 meses para la fecha prevista. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La CIDH pidió a las autoridades venezolanas combatir la impunidad que, a su juicio, se sigue registrando en materia de derechos humanos en nuestro país. Taitir Calderón nos comenta. El comunicado de la CIDH publicado este 20 de mayo expone que, de acuerdo con un informe del panel de expertos internacionales independientes de la Organización de los Estados Americanos, en una muestra de 183 casos de conductas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, solo hubo 12 juicios, es decir, un escaso 6%, y en el 52,5% de estos casos el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial. En el documento, la CIDH resaltó la importancia de que Venezuela reconstruya la separación e independencia de los poderes públicos. Sostienen que el principal desafío en la lucha contra la impunidad en Venezuela radica en la cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo. Agregan que en distintas oportunidades, la CIDH y otros organismos internacionales han denunciado el nombramiento irregular de las personas magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y del titular del Ministerio Público. Presiones para decidir casos o cerrar expedientes, alta provisionalidad de jueces y falta de garantías de inamovilidad en sus cargos, admisión de medios de prueba bajo coacción,
cambio recurrente de personas fiscales, así como la falta de control judicial y transparencia sobre sus actuaciones. En ese sentido, ratificaron que la impunidad ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos en el país. Durante el tercer debate nacional de cara a las elecciones presidenciales en México, la candidata opositora Xochitl Gálvez señaló que este tipo de procesos comiciales en países como Venezuela es un mero trámite. Por otro lado, criticó la política exterior del actual primer mandatario Andrés Manuel López Obrador y aseguró que su plan de gobierno tiene como premisa la protección al migrante. Marine Glot nos cuenta más. Amigos de Impacto Venezuela, el 2 de junio son las elecciones presidenciales en México. Desde que inició la campaña el 2 de marzo, 2 nombres de mujeres vienen punteando las encuestas. Una es la oficialista Claudia Sheinbaum y la otra la opositora Xochitl Gálvez. En el debate se abordaron temas críticos como seguridad y migración en México. Por cierto, Xochitl Gálvez señaló que la política migratoria del actual gobernante del partido Morena es hipócrita. La política exterior de mi gobierno tendrá 2 brújulas. La primera serán mis valores: respeto a los derechos humanos, libertades, protección a los migrantes. Por supuesto que quiero al pueblo de Cuba, Nicaragua, Rusia, Venezuela, pero yo no voy a invitar a sus ejércitos a desfilar en México. Gálvez contestó a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, quien afirmó que las elecciones en México son solo un trámite, asumiendo que triunfará y tomando en cuenta que ella representa la continuidad del gobierno del presidente López Obrador. En los países donde esto es un trámite es en Cuba, de Canel, en el Venezuela de Maduro, en la Rusia de Putin. En esos países realmente es un trámite. La soberbia es un pecado que se paga en vida. Bueno, ya sé que ella no cree en los pecados. Gálvez agregó que la frontera sur de México está en manos de delincuentes, situación que calificó de grave. En 2023, una ONG habría alertado que al menos 260,000 venezolanos habían llegado al país azteca por esa zona fronteriza. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. Aunque el sector oficialista se muestra seguro de que logrará un triunfo en las presidenciales del próximo 28 de julio, Nicolás Maduro pidió a los seguidores no subestimar a la oposición y fortalecer la capacidad de organización y movilización para la campaña electoral. Por otra parte, prometió que de ser reelecto, Venezuela entrará a los BRICS como miembro y socio directo. Escuchemos parte de sus declaraciones. Yo te podría decir ya con la experiencia que tengo de 30 campañas anteriores, no nos confiemos. No. Preparémonos. En lo comunicacional. Es una enseñanza de mi comandante Chávez. Sí. Jamás subestimar al enemigo. Preparémonos en lo comunicacional, en lo organizativo, en la capacidad de movilización, en el 1x10 de todos, cada uno de ustedes que me ve, que nos escucha, el 1x10. ¿Ya tienes su 1x10? Le preguntaría yo. ¿Tú tienes tu 1x10? No lo tengo. Entonces vas a estar creyendo en una encuesta y no vas a tener tu 1x10. La encuesta verdadera es el 1x10. El tiempo de Dios es perfecto. Venezuela está en el camino del ingreso y la articulación orgánica con las nuevas potencias del mundo. Y lo hemos trazado muy claro. Ya en la cumbre de Sudáfrica el año pasado fuimos incorporados como invitados permanentes. Y yo aspiro que en la cumbre de Moscú, luego de la gran victoria del 28 de julio, escuchen, luego de la gran victoria del 28 de julio, Venezuela entre por la puerta grande de los BRICS como miembro socio directo desde América del Sur. La empresa estatal Petróleos de Venezuela desmiente rumores sobre un posible aumento en el precio del combustible y garantiza abastecimiento del mismo. Veamos. En un reciente comunicado, Petróleos de Venezuela aseguró a la nación que el suministro de combustible está completamente garantizado en todo el territorio nacional
El vicepresidente de Comercio y suministro nacional de PDVSA, Juan Carlos Díaz, desmintió los rumores de una posible escasez de gasolina, afirmando que la distribución del combustible se encuentra normalizada. Desde la estación Morochos 1, situada en la autopista regional del centro, en el estado de Aragua, Díaz confirmó que la estación opera con normalidad y cuenta con inventarios óptimos de gasolina. Asimismo, hizo un llamado a la población para que no se deje influenciar por las denominadas fake news que generan incertidumbre y conducen a un aumento innecesario en el consumo de gasolina en las estaciones de servicio. Y hoy en nuestra sección de entretenimiento, el cine venezolano sigue sumando estrenos con Azotes de Barrio 2, una película de Jackson Gutiérrez. Por otra parte, en notas musicales, Alta Fidelidad es el título de la nueva producción discográfica del dúo Lagos. Todos los detalles de esto con nuestra compañera Mariana Yepes. Y abrimos esta sección de entretenimiento con un nuevo estreno para el cine venezolano. Azotes de Barrio 2 es la nueva película de Jackson Gutiérrez. La secuela de la película Azotes de Barrio ya se encuentra disponible en todas las salas nacionales. Jackson Gutiérrez regresa a las carteleras con un thriller de acción repotenciado a 4 manos en el guión y dirección, junto al cineasta José Antonio Varela. Para esta ocasión, Gutiérrez también desempeña roles actorales interpretando a Garimpeiro, uniéndose a un reparto donde destacan Jorge Reyes, Moisés Ver, Yescalí Ruiz y Yusmelis Lilo Delgado, junto a participaciones especiales de los primeros actores colombianos, Fernando el Flaco Solórzano y Juan David Restrepo. Después de sus más recientes películas, Azotes en Llamas, La Toma, Inocencia, La vida es una película y Machera, el de la corte de los caballeros, Gutiérrez regresa a la gran pantalla con Azotes de Barrio 2, la continuación de una historia que dejó mucho de qué hablar en el 2013 y desató incertidumbre a sus espectadores en aquel momento. 11 años más tarde, Garimpeiro regresa para enfrentar a la muerte y a sus enemigos que ya no lo reconocen como el auténtico azote de barrio. Y de lo nuevo que nos trae el cine nacional, ahora pasamos a nuevas notas musicales. Alta Fidelidad es la nueva producción discográfica a cargo del dúo Lagos. Los hermanos Luis Jiménez y Agustín Zubillaga, mejor conocidos como Lagos, presentaron su más reciente disco, el cual titularon Alta Fidelidad. Una producción que representa 3 años de un viaje interior, ensayos y errores para buscar una esencia como dúo musical, sin esperar nada a cambio ni amoldarte a las expectativas. Así lo destacaron. Con un total de 12 canciones, entre las que se encuentran Permanente y Tarde Lejos, se enmarcaron en escribir la tanda de canciones más honestas y personales realizadas durante su trayectoria. Por esta razón subrayaron que se trata de un disco donde invitan a los fanáticos a recordar que la única manera de vivir esta vida es buscar siempre la mejor versión de ti mismo, encontrar quién eres y ser en persona intencionalmente sin disculpas ni concesiones. Y con noticias musicales y el séptimo arte nacional ponemos punto final a esta sección de entretenimiento, siempre trayéndote las buenas nuevas relacionadas al arte, la cultura y el espectáculo. Mariana Yepes, somos Impacto Venezuela. Amigos, gracias por siempre estar conectados con Impacto Venezuela. Así llegamos al final de la emisión matutina del día de hoy. Para más información visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. No olviden además suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Hasta la próxima.